Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimado oyente. Bienvenido a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Empezamos esta semana con mucho ánimo, una semana especial en la que el mundo recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que estos devocionales sean muy especiales para ti y que los lleves grabados en tu corazón y pongas en práctica toda la palabra que vamos a estudiar en estos días. El tema que vamos a ver hoy se titula No juzgues a los demás y está basado en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros. No importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. El capítulo 1 terminaba hablando acerca de la maldad del hombre, acerca de estos hombres y personas que habiendo conocido a Dios no quisieron reconocer a Dios, no quisieron venir a Él y se hundieron en sus perversos pensamientos. Entonces Pablo va a continuar esta carta diciéndoles, por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Estos hombres malos no solamente se deleitaban en el pecado, veían con gusto a los que lo hacían también, y ahora además de esto van a juzgar a los demás. Además que son malos, dice Pablo, ahora por ser malo y mirar a otros y juzgar a otros no tienes disculpa, no importa quién seas. Cuando las personas juzgan a otros, es decir, catalogan en su mente y en su corazón que otro es culpable, quiere decir que la persona es consciente también de lo que hace. Por eso Pablo va a decir, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Si yo reconozco que el pecado existe, pero al mismo tiempo lo practico, entonces el mismo juicio que yo emito a los demás cae para mí también. Sobre todo porque yo también practico de una manera u otra el mismo pecado que los demás. Hay un dicho popular que dice que cuando tú señalas a alguien con un dedo, el resto de dedos te están señalando a ti. Nuestro Señor Jesucristo decía que no debíamos juzgar a otros diciéndole, déjame sacarte la paja del ojo, cuando de nuestro ojo salía una viga. Es decir, cuando nosotros no teníamos autoridad para hablarles a otros, ya sea que porque practicáramos lo mismo o hiciéramos peores cosas de quien quisiéramos corregir. El versículo 2 va a decir entonces, sabemos que en realidad quien realmente puede juzgar es Dios, porque lo hace conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. Y es por eso que por medio de su Santo Espíritu, los hijos de Dios, el espiritual, como dice la carta de Corintios, juzga las cosas. Lo hace en base a la palabra de Dios. Yo no puedo emitir ningún tipo de opinión acerca de algo si no me baso en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y los mandamientos del Señor los que me muestran si algo es bueno o es malo, si algo es correcto o incorrecto. Por eso, amado oyente, es importante que a la luz de las Escrituras nosotros podamos discernir las cosas si son buenas o malas, no en cuanto a nuestro propio pensamiento o en cuanto a nuestro propio juicio. Es más, cuando nosotros condenamos según nuestro propio juicio, según nuestra propia justicia y despreciamos a otros,
Dice la palabra de Dios que al hacer esto en cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Los hombres malos e incrédulos les gusta señalar a los demás, pero no les gusta que les señalen a ellos. Sin embargo, dice la Escritura que el juicio de Dios caerá sobre ellos. Estimado oyente, ¿eres tú una persona que le gusta señalar a los demás? ¿Eres tú de los que emiten juicio rápidamente señalando las maldades de los otros, no siendo consciente que tú muchas veces haces lo mismo? Déjame decirle, amado oyente, que si usted hace eso, no es correcto. Delante de Dios, esto no es bueno y en algún momento, con el mismo juicio con el que usted emite a los demás, usted también será juzgado. Por eso es que no debemos apresurarnos a emitir juicios a las personas, sino que tenemos que ser mansos de corazón, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y como espirituales siempre buscar la restauración, buscar el perdón, buscar la reconciliación de aquellos que lo necesitan. Gálatas capítulo 6 dice que si alguien es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales tienen que restaurarle con mansedumbre, siempre con temor, tomando en cuenta que a ti te podría pasar lo mismo, es decir, con un corazón temeroso de Dios y con amor. Cuando una persona no hace esto, dice la Biblia, desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. A pesar de nuestros pecados, amado oyente, nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Nuestro Dios ha mandado a Jesucristo para que por medio de su sacrificio tú y yo podamos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. Podamos tener libertad en Él, podamos vivir para Él, libres y lejos de las ataduras del pecado. Por eso, cuando una persona padece o cae, no debemos apresurarnos en juzgarlo, sino en mirarlo con ojos de amor. Ese es el deseo de nuestro Dios, ese es el corazón de Dios que nosotros tenemos que tener para con los demás. ¿Cómo estás reaccionando, amado oyente, cuando alguien cae, cuando alguien se equivoca? ¿Eres los que inmediatamente emiten juicio y juzgan a los demás con ira? ¿O eres de las personas que tienen misericordia y sabes que así como Cristo te perdonó a ti, tú también debes de perdonar a los demás? No juzguemos a los demás, no despreciemos la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, porque con eso Él nos perdonó a nosotros y así también nosotros tenemos que perdonar y ayudar a los demás. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes siempre a, por medio de la palabra, discernir las cosas buenas y malas y ver a las personas que se equivocan con un corazón compasivo, con un corazón de amor y de perdón, con el deseo de restaurar y no hundir ni condenar. Ayúdanos, Padre, a ser como Jesucristo, llenos de amor y con un corazón dispuesto a amar y restaurar a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.